Hola, muchas gracias. Bienvenidos todas y todos a nuestro cuarto webinar, el webinar de la unidad 4. Este webinar será principalmente sobre la teoría, la construcción de la teoría de cambio de nuestra estrategia de combos. Y en esta ocasión comenzaremos con una presentación de George, que explicará la primera dos pasos de la teoría de cambio. Luego continuaremos con Almudena, que explicará el mapeo de nuestra estrategia de combos con la Agenda 2030. Y luego tendremos a Diego, un colega que está desarrollando un combo sobre medio ambiente en que nos contará un poco sobre esta experiencia y con eso finalizaremos las presentaciones de hoy y abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Así que si es que tienen alguna pregunta que va surgiendo durante las presentaciones, por favor escríbanla en la conversación del webinar para que luego al final sean respondidas. Presentarles la cuarta unidad de este webinar sobre herramientas de combos y evaluación rápida integrada. El día de hoy vamos a hablar sobre el paso 2 de esta agenda, que es la construcción de una teoría de cambio. Y yo voy a introducir los primeros dos pasos de ese proceso, que es el análisis cuantitativo y los procesos inclusivos de diálogo social. Y luego le voy a pasar a mi colega Almudena Fernández para hablar del mapeo del problema identificado con las metas de la agenda ODS. Vamos entonces, entremos en materia. Recapitulemos un poco los pasos de la estrategia de combos. Habíamos hablado de dos enfoques. Uno, pensarlo como herramientas, y aquí está el mapeo de herramientas que tenemos en el sistema de Naciones Unidas y en particular en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El mapeo en general se llama MAPS, por sus siglas en inglés, que significa Mainstreaming, Acceleration and Policy Support. En español significa transversalización, aceleración y apoyo en políticas públicas. Toda esta agenda, la que estamos presentando en este curso, es sobre la agenda de aceleración. Estamos pensando en tomar subconjuntos de la Agenda 2030, ponerle el acelerador, trabajar sobre ellos de manera intensa, a nivel territorial, a nivel de grupos de la población y tener un impacto en 3, 5, 15 años. Entonces, vamos hacia la siguiente lámina, que nos muestra lo mismo, pero desde el punto de vista de la estrategia de este curso. Estamos en la unidad 4, vamos a ingresar al paso 2 de la unidad. Si se acuerdan, el primer paso es la definición del problema, es un problema multidimensional. El segundo paso ahora viene la construcción de la teoría de cambio, que vincula causas y efectos. Y luego vienen los pasos 3, 4 y 5, que tienen que ver con la implementación, con la construcción de una hoja de ruta, una agenda de implementación y una propuesta de monitoreo y evaluación. Recapitulando, el paso 0, la adopción de un enfoque de combos, ya lo hemos visto. Solo para repasar, lo importante acá es pensar que los problemas de la Agenda 2030 son multidimensionales, y así como los problemas son multidimensionales, las soluciones también son intersectoriales y tienen agregaciones en escala. Entonces, lo importante es pensar que no existe una bala de plata de respuesta a problemas tan difíciles como seguridad ciudadana, como erradicación de pobreza multidimensional o acceso al empleo y protección social. Lo que nosotros tratamos de enfatizar es que estas problemáticas son complejas, las soluciones también, y por eso el enfoque de combos, el enfoque de clusters nos ayuda a acercarnos a esa realidad. El paso 1 lo habíamos discutido la anterior semana y tiene que ver con la definición del problema en base a las prioridades nacionales en cada país. Cada país tiene un plan nacional de desarrollo, tiene una discusión propia, doméstica, nacional, inclusive subnacional, sobre cómo implementar su agenda de desarrollo. Lo importante es que la Agenda 2030 no supla ni sustituya el Plan Nacional de Desarrollo, sino que lo acompañe, que sea un instrumento de trabajo para entrarle a los temas más duros de la agenda, a los temas que no se resuelven
con más de lo mismo. Entonces, es una invitación a ir y trabajar sobre los temas más difíciles de la agenda de desarrollo. Entonces, vamos con el paso 2, que es la construcción de la teoría de cambio. Creo que lo más importante acá, y me detengo en esta lámina antes de ingresar a la presentación, es que en el pasado habíamos trabajado en el sistema de Naciones Unidas y seguramente ustedes desde diferentes capacidades en algo así llamado como un marco lógico, la idea de que existe una ruta entre causas y efectos, y quizás las limitaciones del marco lógico es que nos tendían a hacer trabajar y pensar como si fuéramos ingenieros, como si estuviéramos construyendo un puente. O sea, había un pasito que llevaba a un siguiente paso y llevaba a otro siguiente paso y luego al impacto. Pues lo que encontramos después de 10 años de hacer el marco lógico es que generalmente ese enfoque es insuficiente, que nos genera una falsa seguridad acerca de lo que estamos logrando e impactando. Y por eso les invitamos a mirar un poco el enfoque de la teoría de cambio, Theory of Change en inglés, que es una literatura que emerge de la crítica al marco lógico en los sistemas de planificación nacionales y subnacionales. Y lo que la teoría de cambio invita a hacer es pensar de nuevo desde un enfoque un poco más de caos y de multiplicidad de factores que tienen impacto sobre un proceso, ya sea social, ambiental o económico. Pensar que no existen balas de plata, no existen soluciones únicas, sino que a cada problemática, sea desnutrición infantil, sea pobreza multidimensional, sea violencia contra las mujeres, existen múltiples intervenciones posibles, múltiples rutas, múltiples procesos sociales que pueden generar impacto sobre esa problemática de política pública. Entonces, les invitamos a pensar la teoría de cambio como algo así como un marco lógico, pero al cuadrado, un poco más complejo para problemas multidimensionales. Aquí está el paso inicial, la mirada inicial de lo que es la construcción de la teoría de cambio. Siguiendo la lógica de gestión por resultados, tenemos al final de la ruta un impacto. Y a ese impacto corresponden indicadores de impacto. Este es un poco el vocabulario de toda la Agenda 2030. Si se ponen a pensar en los 17 objetivos y las 169 metas en particular, encontramos que ese catálogo de 231 indicadores de impacto, todos están acuñados en el vocabulario de impacto y de impacto final sobre personas, sobre comunidades, sobre ecosistemas, sobre la comunidad internacional. Entonces, este es el fin último de la Agenda 2030, ir moviendo el dial en torno a impacto. Pero para llegar al impacto tenemos toda una cadena de una estrategia de ejecución, unos productos y unos resultados intermedios. Piensen en esto algo así como una cadena logística. Y cuando pensamos en una cadena logística sobre problemas multidimensionales, en realidad estamos hablando sobre múltiples cadenas logísticas, sobre 3 o 4 tipos de servicios, 2 o 3 tipos de activos, o 3 o 4 tipos de acciones que van a tener un resultado sobre una población objetivo determinada. Entonces, es un poco ampliar nuestra mente hacia lo que es un clásico estudio de gestión por resultados o de marco lógico, hacia un enfoque multidimensional de gestión por resultados. Para iniciar el trabajo de la construcción de la teoría de cambio, les invitamos a utilizar todas las fuentes de información que existen para hacer análisis cuantitativo. ¿Por qué el análisis cuantitativo? Porque en realidad lo que nos interesa en esta fase, utilizando datos de censo, utilizando datos de encuestas de hogares, utilizando datos de encuestas demográficas y, si es posible, datos de registros administrativos, que habíamos hablado en anteriores sesiones, que son muy importantes para priorizar y para focalizar. El uso de los datos existentes nos lleva a la frontera de lo que es conocible, de lo que podemos retratar hoy. Y nos interesa esto porque nos ayuda a darle un margen, digamos, de focalización o un margen de error menor al tipo de trabajo que vamos adelante. Sabemos que para construir un enfoque basado en derechos, basado en un enfoque universal, tenemos que ir construyendo oportunidades diferenciadas para poblaciones afectadas por diferentes tipos de exclusiones o desigualdades o discriminación. Entonces,
el primer paso entonces en la teoría de cambio es utilizar los datos que tenemos en nuestras manos. En algunos lugares se pueden ya hacer mapas por regiones, municipios y barrios. Podemos utilizar los índices de pobreza multidimensional, podemos utilizar los índices de pobreza por ingresos, podemos hacer correlaciones entre indicadores para ver qué se mueve junto a qué. Si ustedes utilizan el Spearman, el eficiente Spearman de varios indicadores en el tiempo, van a poder construir algo así como una matriz que va cambiando en el tiempo, que va mostrando qué está correlacionado con qué. Por ejemplo, los indicadores de educación de la mujer, educación femenina, suelen estar altamente correlacionados con cambios en inserción del mercado laboral, están altamente correlacionados con salud, están correlacionados con acceso a agua y saneamiento básico, así como a otros indicadores de empoderamiento económico y político, tanto de la mujer como de la comunidad y del hogar. Entonces sabemos que un indicador de ese tipo es algo así como un acelerador de otros impactos. Nosotros en el Sistema de Naciones Unidas tenemos varios toolkits, tenemos varias herramientas para ayudarles a analizar y a hacer este zoom de estadístico. Entonces les invitamos a mirar el toolkit cuantitativo del POVRISK para ver determinantes de salida y recaída a la pobreza. También les invitamos a ver el toolkit del SIGOV, que es el sistema de gobernabilidad. Este es un sistema gerencial para analizar sistemas de gerencia e implementación sobre la cadena logística de provisión de servicios, de inversión y también de creación de capacidad legal y creación de legislación en nuestros países. Vamos a la siguiente lámina. Un ejemplo interesante es el que emerge en el caso de El Salvador, que habíamos recordado en la anterior sesión. El programa salvadoreño El Salvador Seguro está basado en una idea, un análisis con la utilización de indicadores ya existentes sobre violencia, sobre homicidios, sobre robos, utilizando los datos capturados por registros administrativos, el sistema del interior y subnacional. Y lo que emerge ahí es un diagnóstico de seguridad ciudadana utilizando datos del 2015. Podemos ver ahí problemas de conflictos interpersonales, problemas familiares, desorden público, problemas relacionados con consumo de alcohol, y hacer un zoom municipio por municipio utilizando información estadística existente. Podemos ver grupos de menores de edad de 5 a 17 años, mapearlos en cada municipio, ver el número de jóvenes que no estudian ni trabajan, y también ver a la gente mayor de 10 años que no sabe leer ni escribir. Todas ellas poblaciones en situación de riesgo vinculadas a problemas de seguridad ciudadana. Entonces se puede utilizar la información existente, mapearla, entender dónde están las zonas rojas de nuestros mapas y concentrar nuestra atención sobre esos sectores. En el caso de temas de pobreza, se puede hacer un zoom utilizando los datos existentes de encuestas de hogar. Este ejemplo, por ejemplo, nos muestra a población pobre multidimensional de 51%, y sin embargo, cuando lo desagregamos por áreas urbanas y rurales, vemos que el 83% de incidencia de la pobreza multidimensional en áreas rurales, y hacemos un zoom sobre dónde están esos y encontramos que la incidencia mayor está entre la población que ni trabaja ni estudia, es decir, jóvenes que no han encontrado todavía un nicho de trabajo ni que tampoco asisten a la educación secundaria o la educación técnica superior. Entonces, tenemos ahí un zoom que nos da mucha información útil sobre dónde está la problemática en este ejemplo, que sería población joven en áreas rurales que tiene incidencias mayores al 80% de pobreza multidimensional. En los ejemplos de pobreza por ingresos, lo que nosotros analizamos utilizando paneles sintéticos son determinantes de salida y recaída a la pobreza. Entre los determinantes de salida de la pobreza están cosas como la ubicación del hogar, están algunos factores que son inamovibles, que son factores que no se pueden mover con política pública, pero luego también están indicadores que se pueden mover con política pública, como educación, como acceso e inserción al mercado laboral. Y lo que podemos ver en este ejemplo que viene de los casos de Chile, de México, de Perú, es que los determinantes de salida
tienden a estar altamente correlacionados con el mercado laboral, pero los determinantes de recaída que están a la derecha están altamente correlacionados con factores demográficos, la ausencia de sistemas de cuidado, el acceso a activos en el lugar y el acceso a redes de protección social. Entonces, como verán ustedes, utilizando los datos existentes, podemos ir mapeando dónde están las vulnerabilidades de poblaciones que salen y que se reinsertan a la pobreza en el curso de los últimos años. El segundo paso, luego de hacer el mapeo y luego de hacer el análisis de correlaciones y de zoom existentes sobre dónde está la problemática, es presentar esta información de la mejor manera posible a la población interesada. Y aquí empieza otro tipo de proceso, donde trabajamos más a nivel social, utilizando otros instrumentos de análisis, de grupos focales, de análisis etnográfico, análisis sociológico, pero simplemente también de interacción ciudadana, de poder compartir información y escuchar de la gente cómo ven ellos tanto la problemática como las soluciones. Y es acá donde emerge, donde empieza a esbozarse la teoría de cambio. Cuando vamos a una población rural, situación campesina, y presentamos la problemática de desnutrición infantil o la de mortalidad infantil, encontramos inmediatamente que existen ya hipótesis sobre cuáles son los factores más duros que afectan esta zona en particular, ya sea el agua potable, el acceso a saneamiento básico, que tiene una incidencia sobre enfermedades respiratorias agudas o diarreas, o también hipótesis alternativas sobre nutrición, sobre el acceso a vegetales o a proteína, o el acceso a los servicios de salud que pueden estar a 10, 15 o 20 kilómetros. Entonces, los temas más sobresalientes emergen en el diálogo social y es ahí que les invitamos a escuchar en voz propia de las personas qué es lo que emerge. Hemos encontrado que acá también se pone a prueba nuestra capacidad de escuchar y entender que los códigos son distintos. Pensemos en pueblos indígenas, en poblaciones que tienen otros códigos de bienestar, sobre vivir bien, sobre buen vivir, y lo que emerge en esas discusiones, en esa socialización, son definiciones alternativas del problema, que tienen que ver con el ciclo de vida, que tiene que ver con el acceso a recursos naturales, acceso a tierra y territorio, con la capacidad de autogobierno, con el acceso a la toma de decisiones propias. Y todos esos son factores que están allegados a la discusión de la teoría de cambio. Entonces, les invitamos a pensar en eso, a hacer un trabajo de diálogo social. Algunos de los temas de los cuales aprendimos en los últimos meses entre los países que llevan adelante comisiones presidenciales sobre la Agenda 2030 es empezar a hacer un mapeo de stakeholders, que en inglés, en español significa mapeo de actores, en orden de importancia e influencia. Ustedes ven acá resumido en la parte inferior 4 cuadrantes que están enmarcados según influencia o según importancia. El cuadrante que está a la derecha y superior nos habla de los factores más importantes, que tienen mayor influencia, que tienen más influencia e importancia sobre esta problemática. Pensemos de nuevo en temas como pobreza multidimensional. Estaríamos hablando de la presidencia de la República, de los actores de gobierno local que tienen influencia sobre educación, salud, vivienda, desnutrición, todos los factores que componen la pobreza multidimensional, y estos van a ser los actores críticos a la hora de trabajar una agenda propositiva de cambio. En el extremo inferior estarán algunos otros actores que no tienen tanta importancia ni tanta influencia, algunos de los cuales quizá tengan que ver con otros factores del desarrollo económico local, del desarrollo cultural, o la incorporación de ONGs o de actores de la cooperación internacional que acompañan procesos de desarrollo, pero quizá no influyen directamente sobre los factores que nos interesan. Entonces, les invitamos a pensar en el stakeholder analysis porque hace más fácil entender cuáles son los procesos políticos de transformación que necesitamos llevar adelante. Tenemos cuellos de botella que son municipales, tenemos cuellos de botella que son políticos a nivel regional, a nivel estatal, tenemos cuellos de botella que son de gestión, que tienen que ver con la llegada del Estado. A lo mejor estamos hablando de áreas rurales que no tienen mucha presencia,
o débil presencia estatal. Entonces, el tipo de factores que nos inhiben tienen que ver más bien con llegada del Estado, con el Estado burocrático, con las acciones de provisión de servicios y acceso activos. Entonces, invitamos a mirar estos factores. El análisis de stakeholders es el punto de partida para entender la dinámica de poder en un espacio local. Algo que ya habíamos mencionado en anteriores ocasiones es que con el proceso de mapeo podemos ir pasando de indicadores locales y nacionales hacia los indicadores de la Agenda 2030. Yo ahora le voy a pasar la palabra a mi colega Almudena Fernández para continuar con estas siguientes láminas que hacen un mapeo de los indicadores locales y nacionales a los indicadores de la Agenda 2030. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Almudena Fernández. Soy especialista de políticas públicas con enfoque en protección social basada en Nueva York, del PNUD, y trabajando bastante en todo lo que es el apoyo MAPS y bastantes de las misiones que se están haciendo MAPS. Entonces, hoy día lo que quiero hablar es, seguido lo explicado por George, concentrarnos un poco en cómo se mapean estos combos o esta teoría de cambio con los ODS, con las metas de los ODS. Y un poco lo que buscamos ver aquí es la medida en la cual el combo puede realmente lograr acelerar el progreso hacia alcanzar la Agenda 2030 en su totalidad. La construcción de la teoría de cambio parte de un problema específico basado en el contexto nacional y en las prioridades nacionales, pero aquí queremos un poco, siguiendo esta línea, que esta agenda es integral y se tiene que trabajar integralmente. Entonces, ver cómo la resolución de este problema realmente puede tener un impacto más allá en las metas de ODS que se relacionen directamente al problema, sino en todas. Esto se ha desarrollado en el contexto de una herramienta nueva que estamos trabajando sobre aceleración, bajo el enfoque de aceleración de la agenda MAPS. Entonces, por acelerador entendemos una área prioritaria, es decir, como el problema que se establece en la teoría de cambio, que al ser abordada puede afectar múltiples prioridades de desarrollo y tener efectos multiplicadores en los ODS. Entonces, aquí queremos ver qué tanto este combo que se está trabajando puede tener ese efecto acelerador en la agenda de ODS. Entonces, también es una metodología que venimos usando ya, un poco hemos ido explorando en las misiones MAPS que hemos hecho en los últimos meses, y que al final de estas se presentan algunos aceleradores a los países. Entonces usamos un poco esta manera de enfocarnos. Lo que vamos a tratar de ver con la mayor información posible es en cuáles de las metas de los ODS, ya no vamos a hablar de objetivos, sino ya de metas, el combo puede tener un impacto ya sea positivo, neutral o negativo. Y aquí es un poco donde entra el tema de los trade-offs, ¿no? Y también se busca ver en cuál de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, es decir, económico, social y ambiental, se pueden ver estos impactos positivos, neutrales o negativos. Y un poco la idea es ver qué tan balanceado es el impacto. Si bien no se busca que cada combo tenga un impacto positivo en las tres dimensiones, porque hay cosas que no necesariamente se logran así, se va a hacer una serie de combos en un país. Lo ideal sería tener un balance donde el impacto se vea un impacto positivo en las tres áreas. Bien, entonces, dicho eso, ¿cuáles son los pasos para medir este impacto, para hacer este mapeo con las metas de ODS y tratar de ver la naturaleza del impacto del combo? Primero es importante, como ya se hace en la teoría de cambio, en lo que explicó George anterior, ver cuáles son los drivers o los impulsores de este combo.
Y como dijo George, esto se hace a través de evidencia empírica y diálogos sociales, y se establece cuáles son algunas de las cosas que son necesarias para llegar a cambiar o a solucionar ese problema social. La idea es ver el impacto de cada uno de los drivers y del combo en cada una de las metas. Desagregarlo así por drivers ayuda a realmente entender si el impacto es positivo o negativo, porque ya algunos de los drivers pueden tener impacto negativo en las metas, mientras que otros pueden tener un impacto negativo en esa misma meta. Entonces ayuda un poco a dar una visión más clara. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos de reducir pobreza, se ve que algunos de los impulsores pueden ser temas de mercado laboral, educación, protección social. Entonces aquí en el ejemplo que ven en la diapositiva, se trata de medir el impacto en cada uno de estos drivers. Y algo que es importante, este tipo de mapeo con los ODS se puede hacer a diferentes niveles. Entonces, otro ejemplo sería, por ejemplo, si lo que se busca en el combo es quizás algo más específico, por ejemplo, establecer un sistema de protección social integrado, entonces los drivers también bajan a un nivel más específico, que por ejemplo tienen que ver con concertación de programas, mejorar la coordinación entre sectores, facilitar acceso a grupos vulnerables. Entonces, eso también se puede hacer, a ese nivel también se puede hacer el mapeo con los ODS. Una vez establecidos los drivers, se va repasando cada uno de los ODS y determinando si el impacto es positivo, neutral o negativo. Aquí, de nuevo, se usa la evidencia empírica que ya existe, que muchas de esas se va a haber recaudado en la construcción de la teoría de cambio, en los diálogos sociales, pero aquí hay que pensar un poco más amplio. Por ejemplo, ya no solo tratamos de entender el impacto de la protección social en la reducción de la pobreza, que es la teoría de cambio de un combo, sino, ahora estamos mirando la meta de ODS que tiene que ver con la equidad de género. Entonces, ¿cuál es el impacto de la protección social en la equidad de género? O las metas que tienen que ver con el ambiente o con el uso responsable y sostenible de los recursos. Entonces, ¿cuál es el impacto, si alguno, de la protección social en estos? Entonces, hay que quizás indagar un poco más en la evidencia que existe, porque ya no solo nos estamos concentrando en el impacto de la protección social en este problema social que es la pobreza, sino queremos entender su impacto en los tres ámbitos de los ODS y en todas las metas que se refieren. Lo que se encuentra normalmente es que hay muchas metas donde el impacto es neutral. Por ejemplo, si hablamos de embarazo adolescente, quizás en el tema ambiental, todas las metas que tienen que ver con el tema ambiental, el impacto va a ser neutral o realmente quizás no existe evidencia para poder decir si es negativo o positivo, y entonces está bien, pero igual el ejercicio sirve para ver dónde podemos seriamente hacer, igual es una estimación, ¿no? Es una hipótesis donde el impacto de este combo puede ser positivo o negativo. Entonces hay un Excel donde se puede ir meta por meta, evaluando si el impacto es positivo o negativo, como les dije, basado en la evidencia y basado en la opinión de expertos. Y aquí va a haber mucho, es bastante subjetivo, sobre todo en algunas de las metas donde la relación no va a ser directa y no va a haber evidencia específica, pero con la mayor información posible y con la mejor opinión de los expertos con más conocimiento del tema, entonces se va determinando este impacto. Una vez se hace esto para las 169 metas o aquellas donde es relevante, se busca hacer un resumen para realmente tener una visión si el combo y dentro del combo cada uno de los drivers, el impacto es positivo, neutral o negativo en la agenda en general, y también balance sobre las tres áreas, como les dije, y eso es lo que ven en esta diapositiva y en esta gráfica, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, vemos que el mercado laboral en el ejemplo anterior tiene un impacto positivo en 12 de las metas, un impacto neutral en 2, y bueno, y aquí no se ve ningún impacto negativo. Esto, por supuesto, va a depender del contexto del país y realmente de las intervenciones específicas pensadas para abordar los temas de mercado laboral. Y bueno, y también se hace el resumen sobre las 3 dimensiones y se ve en general cuál es el balance. Y aquí yo creo que lo importante es, uno, ver si hay algún impacto negativo alguno de los metas, pero quizás más importante en alguno de las 3 dimensiones, y con eso quizás empezar una conversación acerca de cómo mitigar este impacto negativo. Por ejemplo, si estamos hablando de un combo de educación y uno de los drivers o de los impulsores es que se necesita construcción importante de infraestructura educativa, de colegios y carreteras para llegar a estos. Entonces, eso potencialmente puede tener un impacto negativo en los temas ambientales, dependiendo de las regiones donde esto sea necesario, etcétera. Entonces, ¿cómo pensar en mitigar ese impacto? Si se puede pensar en edificios verdes o en infraestructura verde que pueda tener o un menor impacto negativo o puede mitigarse ese impacto negativo. Entonces, un poco este mapeo ayuda a iniciar esas conversaciones y poner eso en la mesa a la hora de diseñar ya las políticas públicas específicas para la implementación de estos drivers. Y también en algunas combos y en algunos drivers se va a ver que el impacto es muy positivo a lo largo de las dimensiones y en muchas de las metas. Entonces eso también ayuda si hay necesidad de priorizar algunas intervenciones inmediatas para hacerlas en el corto plazo. Esto es una manera de darle un ranking a los drivers y cuál se puede abordar primero en caso eso sea relevante. Entonces, bueno, aquí vemos un poco esto de las sinergias y los trade-offs. Entonces, ¿qué tanto, si el impacto es positivo en todos los ODS que tienen que ver relativos al tema social, pero negativo en todos aquellos que tienen que ver con los temas ambientales? Entonces, aquí vemos que hay un trade-off entre lo social y lo ambiental. De qué manera se puede manejar esto, si se puede manejar esto, y en caso no haya maneras de mitigación, entonces vale la pena implementar este driver o no. Entonces eso es un poco lo que este análisis nos puede ayudar a hacer. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que vendría a ser un poco este mapeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el combo de embarazo adolescente. Alrededor de este se ven algunos de los impulsores, de los drivers, en gris, como el mercado liberal, equidad de género, sistemas de cuidados, protección social, educación, exclusiones sociales, y después se puede ver cómo algunos de estos se mapean algunas de las metas en cuanto a que éstas tengan impacto positivo en estas. Esto es un ejemplo, pero la idea es que, por ejemplo, el mercado laboral va a tener un impacto ya sea positivo o negativo en muchas de las metas de los ODS, no solo en la 8.8, que es la específica del mercado laboral, ¿no? Y entonces aquí se puede ver que lo que puede abarcar un combo en cuanto a la agenda, en términos de impacto positivo, es muy amplio y es una manera también de pensar en una hoja de ruta para la implementación de una agenda, pensando en estos combos y como un punto de entrada para empezar la implementación. Y con eso le paso la palabra a María José y bueno, ya cuando tengamos preguntas y respuestas, con mucho gusto contestar cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Almudena, y muchas gracias, George, por la presentación de ustedes. Creo que no puedo acceder a mover la presentación. No sé si me pueden ayudar Oscar o David para poder poner la diapositiva 20. Bueno, simplemente les cuento. Permíteme un momento, ya la Gracias. Por mientras les comento que
bueno, lo que vimos recién con Almudena y con George es en qué consiste nuestra construcción de la teoría de cambio, que es el corazón de esta unidad. Pronto tendremos espacios para preguntas y respuestas, así que si es que tienen algún comentario, pregunta, lo pueden ir escribiendo en la conversación. Y ahora yo simplemente les voy a contar rápidamente en qué consiste la tarea de esta unidad. La tarea de esta unidad es una continuación a lo que se estuvo haciendo en la unidad 3, en la cual se definió un problema hipotético de combo y en donde se definieron algunos elementos como los principales actores, el alcance del problema. Y en esta tarea queremos continuar con ese caso hipotético que ustedes desarrollaron en la unidad anterior y construir algunos ejemplos y algunos elementos de la teoría de cambios. Por ejemplo, como ustedes ven, hay que construir, pensar en el impacto final de esta estrategia combos, pensar en un resultado, pensar en un producto, todo esto en base a los materiales de la unidad y también pensar en 2 intervenciones o programas. En esto les pido que sean súper acotada la respuesta, simplemente dejar planteado todo esto hipotético, por lo tanto sabemos que estarían manejando muchos supuestos, pero es simplemente un ejercicio para que ustedes puedan ponerse en el caso y pensar ya en temas prácticos de, ok, desarrollo mi combo, ¿qué tipo de intervenciones serían necesarias? En 2 líneas no necesitan detallar más sobre en qué consisten estas intervenciones. Luego identificar ejemplos de análisis cuantitativos que creen que sería necesario realizar. Por ejemplo, creo que se podría hacer en este caso un mapeo por barrios, utilizando encuestas de hogares. Con eso basta, es decir, son respuestas súper acotadas, súper específicas y sin ir al detalle. También se les pide que señalen un ejemplo de diálogo inclusivo. Esto también algo súper simple, explicar, por ejemplo, que creen que sería importante trabajar con la comunidad en mesas de trabajo mediante, no sé, focus groups, o sería importante, dado que en este combo territorialmente está trabajando muchas instituciones, hacer diálogo, procesos de diálogo con las instituciones que actualmente trabajan el problema que busca abarcar el combo. Ese tipo de ejemplo, no detallar más en detalle de implementación o de cómo se llevaría a cabo el diálogo, simplemente qué tipo de diálogo. Y finalmente, se les pide que establezcan un driver y 2 metas del ODS que se relacionen con ese driver. Un poco lo que mostraba Almudena, pero simplemente identificar un solo driver, el que ustedes consideren que es de lo más importante, 2 metas ODS y señalar con qué dimensiones se identifica más esas metas, social, económica o medioambiental. Eso sería la tarea y ahora los dejo para finalizar con Diego, quien les va a contar un poco sobre el combo medioambiental que se está desarrollando y luego terminamos con un espacio de preguntas y respuestas. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, María José, George, Almudena, por la presentación. Bueno, como comentó María José, mi nombre es Diego y yo me encuentro trabajando en este momento con el equipo de pobreza del Clúster de Desarrollo Sostenible en el Buró Regional de Latinoamérica, aquí en Panamá. Y durante estos últimos 2 meses se ha estado trabajando en la elaboración de un prototipo de combo, utilizando como eje, como problema principal, un problema medioambiental para poder identificar cuáles son algunos de los principales retos en la elaboración justamente de este tipo de intervenciones. Sin embargo, la presentación del día de hoy que quiero hacerles no se va a centrar tanto en el combo en sí mismo, sino un poco más en algunas lecciones y algunos aspectos que hay que considerar cuando hablamos de la integración de componentes ambientales en el análisis cuantitativo y algunos otros aspectos adicionales que van a informar
la teoría de cambio que va a elaborarse como parte de este proceso. Si me dan un minuto. Ok. Entonces, para empezar debemos tener en consideración cuál es la vinculación del componente ambiental en el problema que se ha definido, ¿no? Hay una serie de aspectos que pueden modificar cómo es que los problemas ambientales, un problema como, por ejemplo, desnutrición infantil, puede tener componentes ambientales que pueden potenciar o reducir este problema como tal, y estos van a depender en muchos casos de la escala, si el problema que se está analizando es un problema local, es un problema subnacional, el contexto, si es un problema urbano, un problema rural. Es importante también considerar la direccionalidad de la vinculación. Muchas veces un componente ambiental es causa de un problema definido, muchas veces es el efecto, o en otros casos puede tener un efecto sinérgico, puede ser ambos, ¿no? O puede darse de manera directa o a través de interacciones en una serie de pasos en lo que se considera una cadena de problemas, ¿no? En general es importante identificar o saber de que el proceso de vinculación de un componente ambiental en el problema es un proceso iterativo. Entonces, no es que una vez hecho el análisis y una vez identificada la vinculación, esto va a quedar grabado en piedra, sino que conforme se obtenga mayor información, conforme haya mayor información de los expertos, cuantitativa, cualitativa, el proceso puede ser mejorado y la vinculación puede ser mucho más aterrizada. Específicamente en la elaboración de la teoría de cambio y mucho más específicamente para los problemas ambientales, hay un énfasis muy importante en la literatura existente, tanto a nivel de literatura escrita como conocimiento técnico de parte de expertos del proceso. Esto debido a que desafortunadamente la información de características ambientales es muy costosa de obtener y no se encuentra disponible con la misma, digamos, con la misma disponibilidad en la que se encuentran los datos sociales y económicos. Digamos, muchas encuestas de hogares no incorporan variables económicas, variables ambientales, perdón, como parte de la información que es levantada. Si bien hay algunos ejemplos que se están empezando a desarrollar en la región, como los índices de pobreza multidimensional en Panamá, en República Dominicana, en El Salvador, estos todavía están empezando y la información no necesariamente va a abarcar todas las áreas que uno quisiera analizar. Entonces, por ello es importante que se haga mucho más énfasis en una revisión explícita de la literatura, lo cual va a informar no solamente el análisis cuantitativo, en la medida que puede proveer bases de datos adicionales, como información satelital, por ejemplo, sino también al análisis cualitativo, en la medida de que puede brindar información adicional de causas o impactos de los componentes ambientales en el problema, y en la vinculación con los ODS en la medida que se tiene que tener un panorama mucho más amplio, como lo mencionaba Almudena. Es importante también que cuando se inicie el proceso hacia la elaboración del análisis cuantitativo, específicamente, se utilice la información de la revisión de literatura para poder soportar el análisis cuantitativo, ¿no? Muchas veces se hace el análisis con una serie de variables, pero por más de que se obtengan correlaciones relativamente estadísticamente válidas o resultados estadísticamente válidos, es importante que estos se puedan aterrizar en la información existente para que puedan tener una consistencia interna y efectivamente estos representen de manera adecuada la naturaleza del problema y se identifiquen los drivers y las causas de una manera más robusta y más específica. Y evidentemente el análisis cualitativo, si bien no se va a ahondar mucho en esto, en esta parte en particular, en esta presentación en particular, es importante considerar de que debido a la carencia de información, el análisis cualitativo va a ser de mucha importancia para poder evidenciar relaciones y efectos que no van a estar identificados en la literatura muchas veces o por las pruebas estadísticas propias del análisis cuantitativo.
Ya entrando con mucho más a detalle al análisis cuantitativo, incorporando variables ambientales, es vital considerar de que la espacialidad es un componente importante del análisis ambiental. En ese sentido, la ubicación del área de análisis, la unidad de análisis y donde el problema va a encontrarse, va a ser definido, es sumamente importante. Así, por ejemplo, si se quiere analizar un problema de calidad del aire, las condiciones van a ser completamente distintas si se utiliza información o si se analiza en Ciudad de México o si se analiza en la ciudad de Campeche, por ejemplo, ¿no? Como vemos en la imagen que está en la diapositiva, ¿no? La calidad del aire identificada por los colores rojos es mucho peor en la Ciudad de México que en la ciudad de Campeche, y por tanto las condiciones y la generación de esta contaminación no necesariamente va a ser la misma, ¿no? Se requiere entonces también hallar un equilibrio entre la uniformidad de la información, es decir, tomar datos, por ejemplo, de carácter nacional para hacer un análisis de un combo nacional, y la variabilidad local que puede presentarse específicamente en algunas condiciones ambientales que dependen mucho de el entorno donde se ubica y las condiciones socioeconómicas particulares de ciertas áreas determinadas, ¿no? Y finalmente, un poco yendo hacia el análisis completo, si es que uno quiere analizar variables socioeconómicas y variables económicas y variables ambientales, perdón, de manera conjunta, hay que tener la certeza de que la información provista sea compatible tanto a nivel de métodos, es decir, que la información, digamos, pues si se analiza el hogar, la información ambiental pueda ser obtenida a nivel del hogar, o viceversa, ¿no? Si se analiza una municipalidad, que la información socioeconómica se encuentre a ese nivel de desagregación, ¿no? A nivel de escala, bueno, y a nivel de concepto, que se encuentra todo esto informado en parte por la revisión de literatura que mencionamos anteriormente, ¿no? En ese sentido, como parte de este ejercicio que se ha estado realizando, se han identificado dos aproximaciones a la integración de datos, ¿no? Ambos son enfoques complementarios, es decir, que en teoría, en un ejercicio real de análisis cuantitativo y en un ejercicio exhaustivo, deberían poder ejecutarse ambos. Desafortunadamente, no necesariamente va a obtenerse la información y va a poder accederse a los datos en la manera en que se necesitan para poder hacerlo. Ambos, sin embargo, brindan respuestas mucho más específicas a preguntas distintas, ¿no? Ambos permiten análisis transversales, es decir, a lo largo de territorios, y longitudinales a lo largo del tiempo, pero obviamente hay retos en la obtención de los datos y en lograr la compatibilidad de los mismos. La primera aproximación, que es el ejemplo que vamos a ver en unos momentos, lo hemos llamado el escalamiento superior de datos socioeconómicos. Este tiene más un enfoque hacia el territorio, es decir, se agrupan los datos socioeconómicos de los censos o las encuestas de hogares hacia niveles geográficos superiores, es decir, a nivel de distrito, a nivel de la municipalidad. Y el objetivo principal, o digamos, o la respuesta más clara que puede brindar este tipo de análisis, se centra en poder hacer análisis sistémicos de el área de análisis en su conjunto y poder analizar causalidad que puede estar asociada a factores geográficos y la distribución geográfica de variables ambientales y socioeconómicas, de forma tal que puedan identificarse algunos aspectos de priorización. La segunda aproximación, lo que hemos llamado el escalamiento inferior, downscaling de datos ambientales, tiene ya un enfoque hacia el individuo o hacia el hogar, ¿no? La idea es que se puedan obtener datos ambientales o escalarlos al nivel del hogar, de forma que puedan hacerse compatibles con las encuestas de hogares que ya se tienen en muchos países, ¿no? Esto puede darse ya sea a nivel de un análisis o una transformación matemática o de algunas de las variables ambientales, en caso sea posible, o como se está haciendo últimamente en la incorporación de variables ambientales como parte del levantamiento de información socioeconómica en las encuestas de hogares, como se hace para los índices de pobreza multidimensional. Para esta segunda aproximación, el análisis tiende a centrarse mucho más en cuáles son los efectos de un grupo de variables sobre un componente en particular. Por ejemplo, si queremos identificar cuáles son los efectos de
la calidad del aire inadecuada, sobre la economía del hogar, por ejemplo, puede asociarse eso a consideraciones de salud que pueden conllevar a un mayor gasto en términos de sistemas de cuidados de parte de una familia, o por ejemplo, el mayor consumo energético por la presencia de algunos equipos que se pueden utilizar para mantener la calidad del área interna mejor que la del área externa, o algunos otros componentes adicionales que pueden afectar de una u otra manera digamos, el nivel de ingreso o el nivel de gasto, perdón, de una familia o de un grupo de familias identificadas. Pasando ya un tanto específicamente al caso de estudio, para este ejemplo, este prototipo de combo que se estaba haciendo y que no tiene algunas limitaciones en términos de la manera en que se ha desarrollado, el problema ambiental que se seleccionó fue el efecto isla de calor en la región metropolitana de Sao Paulo. El efecto isla de calor como tal se define como la diferencia de temperatura entre los centros urbanos y las áreas rurales circundantes, y tiene una serie de consideraciones que se asocia a, digamos, a una mayor incidencia de posibles olas de calor, a una mayor incidencia de algunas enfermedades transmitidas por mosquitos, por ejemplo, específicamente en ciudades tropicales. Se asocia a una menor calidad del aire, a una mayor cantidad de lluvias, lo cual se asocia también a una mayor escorrentía superficial, lo cual puede llevar a un mayor riesgo de inundaciones y erosión en algunas áreas, y al incremento del consumo tanto de agua como de energía para medios de mitigación del calor que se ve incrementado específicamente en los meses de verano. Un poco yendo a lo que se mencionaba sobre la vinculación conceptual con el problema en particular, en este caso se ha hecho una vinculación con los aspectos de pobreza. Entonces conceptualmente se puede identificar de que este problema se puede presentar con mayor intensidad en áreas donde hay población pobre o vulnerable. Evidentemente este tipo de población tiene menor capacidad para adaptarse a los efectos o a los impactos negativos del efecto isla de calor. Por ejemplo, si es que hay un aumento de temperatura, probablemente estas familias tengan menor capacidad para gastar en energía eléctrica o no tengan capacidad para adquirir un equipo de enfriamiento, un sistema de aire acondicionado, un ventilador. Esto evidentemente impactará de forma más significativa la economía de estos hogares, ¿no? Un incremento en el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, o en el consumo de agua, por más que el costo no sea, digamos, significativo para una familia de clase media, puede sí serlo para una familia que está en situación de pobreza, y presenta sinergias con otros fenómenos de riesgo, debido a que muchas de las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad se encuentran habitando en lugares que ya de por sí son peligrosos en términos de vulnerabilidad ambiental, se encuentran en quebradas, en áreas de descarga fluvial, y si a eso se le suma el incremento en las precipitaciones y en otras condiciones, o incluso las mismas condiciones de la vivienda, como vivienda precaria, puede hacer que los efectos del problema como tal se vean potenciados y tengan un mayor impacto en estas poblaciones. Hacia el lado derecho podemos ver un poco una recopilación de la bibliografía especializada sobre el tema, tanto a nivel de causas como a nivel de efectos que ya se han ido mencionando. Nuevamente, para el caso de las condiciones de un análisis de problemas ambientales, una revisión de literatura exhaustiva será de mucha importancia, puesto que desafortunadamente no toda la información está disponible y no todas estas vinculaciones van a poder realizarse a nivel del análisis cuantitativo. Un poco yendo hacia una ilustración de algunos de los posibles de los resultados que pueden darse con con un análisis un tanto más del análisis cualitativo. Se puede ver la distribución, por ejemplo, espacial, se puede identificar la distribución espacial del efecto de isla de calor como tal, y si esto se superpone a planos o a
los grupos, según las condiciones socioeconómicas, por ejemplo, podría identificarse que algunas áreas donde vive predominantemente población en situación de pobreza y vulnerabilidad económica se encuentran afectadas de manera significativa por el efecto isla de calor. Por ejemplo, se puede ver que algunos distritos de lo que se llama el clúster D, que es justamente las áreas donde vive aproximadamente entre el 60 y el 70% de población de clase pobre y vulnerable, hay algunos distritos que tienen una diferencia de temperatura hasta de 7 grados, ¿no? Algunos otros distritos que son un poco más, no hay una predominancia de clase media, pero donde todavía también hay población pobre y vulnerable, tienen el mismo impacto, ¿no? Por otro lado, viendo un poco el tema de análisis sistémico y la causalidad de los problemas, en este ejemplo se ha hecho un análisis con un modelamiento de ecuaciones estructurales, que es básicamente un sistema de correlaciones y de modelamiento lineal multivariable, es decir, se utilizan varias variables y varios sistemas de regresiones lineales de manera conjunta, y se puede identificar, entre otras cosas, que, por ejemplo, todo el grupo, distintos factores como es la presencia de población de clase media alta, la densidad poblacional y la densidad de intersecciones afectan negativamente el efecto de isla de calor. En particular, la densidad de intersecciones, por ejemplo, y la ausencia de cobertura arbórea, lo cual implica de que en caso de que se desee solucionar efectivamente este problema, estos dos van a ser algunos de los puntos importantes que van a tener que ser tocados como parte del proceso de la teoría de cambio. Van a tener que diseñarse intervenciones para poder reducir el impacto de estos dos factores en el efecto de isla de calor. Por otro lado, también se puede observar que se ha incorporado la contaminación del aire como una variable, y se puede observar de que muchas de las variables que afectan negativamente el efecto de isla de calor, es decir, que incrementan el efecto de isla de calor, también incrementan la contaminación del aire, lo cual implica de que al tratar de solucionar uno de los problemas, pueden obtenerse beneficios adicionales que pueden reducir la contaminación del aire con los beneficios adicionales que ello pueda conllevar para este tipo de poblaciones. Finalmente, y brevemente tocando sobre lo que mencionó Almudena, la vinculación con la teoría, con el mapeo de los ODS, si bien puede darse a nivel de el problema en particular que se está analizando, y en este caso se ha hecho un análisis sobre la base del problema que se ha definido que es el problema de isla de calor, es también importante considerar de que no es solamente la solución del problema, sino la manera en la cual el problema se soluciona, lo cual puede tener un impacto mayor o menor sobre un número distinto de ODS. Por ejemplo, es distinto si uno desea incrementar la cobertura arbórea urbana en una ciudad determinada, ¿no? Ejecutas inversión pública directa, por ejemplo, o puedes iniciar programas de arborización comunitaria. Ambos van a tener algunos aspectos distintos y algunas vinculaciones distintas, y evidentemente asociaciones a los ODS de manera que van a poder abarcar algunos aspectos adicionales. Por ejemplo, si se tocan algunos temas de arborización comunitaria, si esto implica la participación de la comunidad no solamente para la arborización como tal, como la generación de empleos verdes, por ejemplo, sino también como para el mantenimiento y preservación de las áreas verdes comunitarias. Esto puede asociarse a algunos aspectos, incluso de seguridad ciudadana. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay muchas iniciativas asociadas a seguridad ciudadana que incluyen la participación vecinal para la preservación de espacios públicos y evitar de que estos puedan ser nuevamente focos de inseguridad como para los vecinos, ¿no? En ese sentido, la vinculación con los ODS dependerá mucho también de la definición del problema y de cuáles son algunas de los objetivos y de las metas específicas que se están trazando como parte de la teoría de cambio y la manera en que se implementan para su vinculación con estas metas. Finalmente, quiero terminar de acotar aquí que la vinculación entre las variables ambientales y socioeconómicas, tanto a nivel de upscaling o downscaling de información, implicará una coordinación importante a nivel de entidades. Por ejemplo, mucha de la información socioeconómica de
encuestas de hogares no se encuentra georreferenciada. Entonces, poder vincular algunos aspectos geográficos a estas encuestas requerirá la coordinación entre los especialistas que puedan recabar esta información ambiental con los especialistas estadísticos de las oficinas encargadas de la recopilación de la encuesta de hogares para poder hacer ese match que se requiere para el análisis, ¿no? Es importante también considerar de que hay nuevas herramientas que pueden utilizarse para vincular o obtener mayor información. Por ejemplo, hay en el área en algunos países, a razón de la epidemia de Zika que hubo hace poco, muchas organizaciones han generado aplicaciones con información que está disponible sobre la presencia de mosquitos o la presencia de incidencia de enfermedades en algunas zonas, la cual puede ser usada luego para hacer análisis un poco más exhaustivos. Sin embargo, también quiero mencionar, y un poco yendo hacia la primera parte de la presentación, que no hay que presuponer la necesidad de extensiva información cuantitativa como parte o sea, como imperiosa necesidad y prerequisito absoluto para el análisis y para la ejecución de la teoría de cambio. La información secundaria que se pueda obtener, la información del análisis cualitativo que se pueda obtener, la información de la revisión de literatura, será muy importante, pero y ello puede informar, en muchos casos, de las vinculaciones que no van a poder ser analizadas mediante datos numéricos porque estos no se encuentran disponibles o porque no hay los recursos para poder obtenerlos de una manera extensiva, ¿no? Y finalmente, recordar que este proceso de elaboración de la teoría de cambio es un insumo para etapas posteriores, pero también es un insumo revisable, es decir, de que conforme se obtenga mayor información, podrán ser, el proceso de la elaboración de la teoría de cambio podrá ser revisado, ajustes podrán ser hechos, lo cual evidentemente impactará las etapas posteriores del proceso. Y con eso termino. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Diego, por... La verdad es que es súper interesante conocer un poco más sobre este caso de estudio, ya que ser capaces de desarrollar una estrategia en torno al tema medioambiental y levantar los datos siempre es un gran desafío, por lo que es súper interesante aprender sobre la experiencia de haber desarrollado este combo. Y ahora abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Voy a comenzar a leer algunas preguntas que han surgido. Maribel Landau comenta: en la construcción de una teoría de cambio, una vez diagnosticado el problema, se construye el árbol de causas del problema, causas estructurales subyacentes inmediatas, y las interrelaciones de las mismas, para luego armar las trayectorias de solución. ¿Cómo traducimos las herramientas explicadas por George y Almudena en términos de construir el árbol de problema y la trayectoria de las soluciones? La herramienta del diálogo inclusivo es la que se aplicaría para construir y validar el árbol de problema y la trayectoria de soluciones. ¿Podemos andar un poquito más en el aterrizaje concreto de la teoría de cambio del problema a atender? Gracias. Muchas gracias por Maribel por este comentario. Voy a responder brevemente y después no sé si Almudena quiera tomar la palabra. A ver, la construcción de la teoría de cambio, nosotros, como también lo señalaba Diego, lo consideramos como un proceso iterativo y que está en continua revisión. Esto quiere decir que se comienza a construir la teoría de cambio en base a el análisis cuantitativo, el diálogo inclusivo y el mapeo que nos presentó Almudena con las metas de ODS. Sin embargo, no significa que la construcción de la teoría de cambio sea estática y una vez que se define los elementos de la teoría de cambio no se vuelven a revisar, sino que a medida que vamos desarrollando el análisis cuantitativo, el diálogo y el mapeo, la teoría de cambio se va retroalimentando y se va mejorando. Por lo tanto, nosotros no hemos establecido un orden lógico de qué va primero, qué va antes,
También depende mucho el contexto de cada país. Puede que en algunos países el proceso de diálogo se dé antes de la construcción de la teoría de cambio, o puede que en otros países se comience, por ejemplo, con una teoría de cambio hipotética y luego se desarrolle el diálogo y a partir de ese diálogo se revise la teoría de cambio. Lo mismo con el análisis cuantitativo y lo mismo con el mapeo con las metas de ODS. ¿Y qué específicamente buscamos definir en la teoría de cambio? En la slide 9 de la presentación realizada por George y Almudena vemos los principales elementos de la teoría de cambio que corresponden a definir el impacto, definir resultados, definir productos, definir una estrategia de ejecución y con sus respectivos indicadores de impacto y los supuestos y riesgos que tendría cada una de estas estrategias de ejecución. Ese esquema que presentamos es un esquema tentativo para desarrollar la teoría de cambio y a partir de ese esquema se trabajaría en un informe en que se ahonde en cada uno de estos elementos. En cuanto a la estrategia de ejecución, en esta etapa nosotros hemos decidido que sí ya se puede hablar a nivel de intervenciones específicas. Sin embargo, como ustedes verán en los próximos pasos, en la última unidad, la unidad 5, verán ahí cómo en los próximos pasos de nuestra estrategia de combo ahondamos en la implementación del combo y ahí ahondamos en las intervenciones. Por lo tanto, en esta etapa es simplemente un poco revisar por encima qué tipo de intervenciones nuevas existentes serían necesarias para desarrollar la estrategia de combos. No sé, Almudena, si quiere agregar algo. Hola, sí, gracias. Pues reiterar lo que estaba comentando María José, que en verdad, por lo menos en la parte del mapeo, la idea es llevar lo que ya se ha ido viendo en términos de cuáles son los impulsores, cuáles las acciones para abordar un problema nacional hacia la agenda más en general. Entonces, y la idea es que esto también produzca un proceso donde se replanteen quizás algunos de los supuestos hechos anteriormente. Entonces, si se ve, por ejemplo, que cuando se está haciendo el mapeo que hay muchos trade-offs o el impacto puede ser muy negativo en muchas áreas, entonces replantear un poco esas acciones o esa trayectoria de solución hacia una trayectoria que quizás sea más balanceada, no solo para solucionar ese problema, sino en el impacto en la agenda. Entonces, este proceso reiterativo creo que es clave y creo que ahí hay necesidad de ser un poquito flexibles, ¿no? O, bueno, si esto es una de las acciones que se determina como parte de la trayectoria de soluciones, ¿cómo la podemos plantear de una manera que se mitiga cualquier impacto negativo en otras áreas de la agenda que no necesariamente son directamente vinculadas con el problema del cual se comienza? Trabajo, como les comenté, lo hemos hecho en las misiones MAPS que estamos llevando a cabo, que son unas misiones relativamente cortas, de una semana vamos a un país y se trata un poco de hacer una hoja de ruta de cómo por lo menos hacer un inicio a la implementación de la agenda ODS. Entonces se plantean algunos de estos aceleradores y combos y entonces lo que hacemos es el diálogo social sirve, toda la evidencia empírica se revisa anteriormente y el diálogo social sirve para un poco determinar cuáles son las prioridades nacionales, cuáles son los drivers. Y una vez se va formando eso, también se usa estos mismos procesos para tratar de entender los impactos en el mapeo en toda la agenda de ODS. Entonces, creo que no hay un orden, pasos 1, 2 y 3 que van exactamente en esa orden, sino que hay un poquito de este proceso donde a medida que se van viendo y se van entendiendo al escuchar a todos estos actores que tienen la información relevante, cuáles son las potenciales soluciones, también se va entendiendo los impactos y se va replanteando esas soluciones. Gracias, Almudena, por tu súper completa respuesta.
hay dos comentarios también en la misma línea de Paola y Livia que dicen, creo que los métodos cuantitativos son claves para el armado del problema y detectar las variables más significativas. Sí, efectivamente, Paola, como lo señalaba Almudena, los métodos cuantitativos son claves, como también el tema cualitativo con el diálogo y el mapeo con la Agenda 2030. Luego Livia comenta, siguiendo con la pregunta Maribel, creo que el árbol de problemas se puede hacer ya con los stakeholders, ¿verdad? Haciendo así el diálogo inclusivo. Efectivamente, Livia, como también les comentábamos, este es un proceso iterativo y que no necesariamente tiene un orden de, primero tiene que realizarse el diálogo inclusivo y luego la construcción de teoría de cambio, sino que el diálogo inclusivo debe nutrir y debe mejorar la construcción de la teoría de cambio. Luego tenemos una pregunta de Livia a Diego que dice, ¿este ejemplo de la isla de calor en Sao Paulo fue hecha con la alcaldía o con otros stakeholders locales? Y también aprovecho para que Diego responda otra pregunta de Roberto que dice, ¿cuáles fueron los involucrados locales en una región tan grande y con tanta población? ¿Qué tal? Gracias por las preguntas. Bueno, esta es justamente una de las limitaciones de este análisis inicial y por eso es que me he centrado mucho más en el cuantitativo y en algunos aspectos de integración hacia los datos. Este ha sido más bien un prototipo, entonces no ha habido un análisis o una vinculación directa con los stakeholders para este prototipo en particular, ¿no? Nos hubiera encantado poder trabajar con la Municipalidad de Sao Paulo, con otros stakeholders, pero el énfasis más bien ha sido en poder identificar algunos aspectos requeridos de cómo poder asociar las variables ambientales y sociales antes de antes de luego ya estirar el brazo hacia los stakeholders y poder presentarles algo un poco más robusto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ha habido una vinculación y ha sido más bien un tema de gabinete. Gracias, Diego, por tu respuesta. Acá hay otra pregunta de Pamela Gallo que dice, pregunta para Diego. En la práctica, la problemática ambiental está asumida dentro del presupuesto y del área social, sin generalizar obviamente. Sustento esta pregunta por las observaciones y por tu comentario acertado en cuando que adquirir data ambiental es más cara que la data económica o social. A ver, bueno, si entiendo bien la pregunta y si tal vez podría, si es que no la contesto adecuadamente, si por favor podrían reescribirlo un momento. A ver, el levantamiento de información ambiental, como lo mencioné, es un proceso complejo y es un proceso bastante costoso. Entonces tenemos desafortunadamente muchos países la situación que el levantamiento de información ambiental se centra muchísimo en los ministerios de medio ambiente o en los gobiernos locales específicos que ejecutan funciones de esta naturaleza, ¿no? Sin embargo, algo que se está viendo con mucha más fuerza en los últimos meses en la región es que el levantamiento de información de naturaleza socioeconómica como parte de las encuestas nodales están empezando a integrar variables ambientales como parte del levantamiento de esta información. Entonces yo los invito a revisar los índices de pobreza multidimensional que se están empezando a ejecutar en algunos países como República Dominicana, como El Salvador. Panamá acaba de lanzar el suyo, ¿no? Donde, como parte del levantamiento de esta información, que ha sido históricamente más bien en términos de ingresos, en términos de condiciones económicas y sociales del hogar, se están empezando a considerar algunas otras variables, como por ejemplo la cercanía a zonas que puedan tener un peligro ambiental, como puntos de contaminación o zonas de deslizamientos o de vulnerabilidad física, por ejemplo, o si, por ejemplo, el hogar como tal ha sido afectado de manera significativa durante la última temporada de lluvias, ¿no? Evidentemente, algunas preguntas son todavía proxies a lo que específicamente no quisiera medir, ¿no? Pero que desafortunadamente, pero que bueno,
digamos, a falta de poder acceder a los datos específicos, numéricos de muchas de estas condiciones, estas nuevas variables en las encuestas socioeconómicas están justamente sumando y están tratando de paliar este espacio que hasta el momento no había sido explorado. No sé si eso contesta la pregunta, y si por favor, si no, y contesta otra cosa completamente distinta, por favor. Gracias, Diego, por tu respuesta, y por favor, Pamela, si queda alguna duda, puedes escribirla por la conversación del webinar. Acá tenemos otro comentario de Gabriela que dice: mirando este último gráfico y relacionándolo con la teoría explicada hace un momento, ¿los drivers equivalen a las propuestas de solución? Propuestas que se derivan de los problemas más críticos identificados, luego el análisis cuantitativo participativo. Muchas gracias, Gabriela, por estas preguntas. La verdad es que los drivers no equivalen a las propuestas de solución, sino que, como lo presentó Almudena, los drivers son aquellas áreas temáticas en que creemos que la estrategia de combos tiene un mayor impacto. Por ejemplo, si estamos trabajando en un combo de erradicación de la pobreza, uno de los drivers va a ser educación, otro de los drivers va a ser, por ejemplo, acceso a servicios básicos. Y a partir de los drivers de estas áreas, identificamos a qué metas de la Agenda 2030 están conectados, y esta información nos permite nutrir nuestra teoría de cambio, y en la teoría de cambio nosotros presentamos las intervenciones específicas. No sé si esto aclara tu pregunta, pero hay una diferencia clara entre drivers y las intervenciones específicas. Para continuar, porque nos queda poco tiempo, voy a leer otras preguntas que han aparecido. Esperemos un momento. Tenemos una pregunta de Pablo Fregoso. Dice: ¿qué experiencia existe sobre la manera como este enfoque afecta a las disposiciones sobre planeación que se utilizan actualmente en los países? No sé si esta pregunta, Pablo, va específicamente al combo medioambiental de Diego, o es una pregunta general sobre la metodología de combos. Te respondo de manera general que actualmente esta metodología se ha desarrollado en algunos países. Estamos trabajando, por ejemplo, con Honduras en un combo de nutrición infantil. Y como se señalaba en la unidad anterior, la idea de la estrategia de combos es trabajar conjuntamente con los gobiernos locales, no imponer una estrategia o un plan de acción, sino que a partir de los actuales problemas que se enfrentan localmente, ser capaces de generar una estrategia, y el objetivo es trabajar conjuntamente y poder influir en las agendas locales en cada país. No sé si eso responde tu pregunta. No sé si Almudena o Diego quieren agregar algo más. Sí, yo para agregar, pues yo, en mi experiencia, donde más he trabajado con esta metodología es en el contexto de las misiones MAPS, que claro, vienen acompañadas de una... Es un contexto más amplio, porque ya al ir una misión MAPS al país, ya se está buscando un apoyo específico en cómo se implementa la agenda ODS. Pero en ese contexto hemos logrado, usando esta misma metodología, plantear esta serie de aceleradores que son en realidad diferentes combos, y hemos logrado que eso se apruebe como política pública en el contexto de implementar la agenda. Es un poquito un punto de entrada diferente a entrar simplemente con el combo para trabajar un problema nacional, pero la metodología es la misma. Y entonces en ese contexto, por ejemplo, en Jamaica, la hoja de ruta que propusimos, donde hay una serie de estos combos,
ha sido aprobada por el Congreso como un documento de política a implementar. Entonces también se está logrando por ese lado ver cómo se utilizan estas metodologías en la planeación de los países. Súper, gracias Almudena por compartir la actual experiencia en torno a las misiones MAPS. Tenemos también un par de comentarios en que preguntan sobre las matrices de correlación, y también hay una pregunta para George, que George se tuvo que retirar, también sobre el análisis econométrico, que preguntan sobre cómo se realiza el análisis de correlación. Este tipo de preguntas las podemos responder mediante el foro del curso, ya que son súper específicas sobre el análisis econométrico realizado. Solo para aclarar, en este curso nosotros no vamos a ahondar específicamente en cómo se desarrolló la matriz de correlación que realizamos como parte del análisis cuantitativo cuando hay datos disponibles en la estrategia de combos. Sin embargo, si existe interés y si quieren conocer más sobre qué ejercicios realizamos en torno a matriz de correlaciones, por favor escríbanlo en el foro y encantada de hacerle llegar material o tener una sesión específica para explicarles sobre esto. Pero lo importante que es tener en claro es que no para todos los combos se puede desarrollar este ejercicio, ya que la matriz de correlación está sujeta a los datos disponibles y en algunos casos, debido a la naturaleza del combo, por ejemplo, en el caso de un combo medioambiental, no existen los datos para realizar la matriz, por lo tanto, no se puede realizar. Entonces, claro, es importante tener claro que las herramientas de análisis cuantitativos que les presentó George, son ejemplos sobre posibles herramientas, pero no necesariamente se deben o se pueden realizar todas estas herramientas. Luego tenemos un comentario. Judy dice: excelentes presentaciones las de hoy, aprendí aspectos clave interesantes. Espérenme un segundo que se me ha bajado porque sigue avanzando. Ahí. Me gustó bastante esta última sobre el abordaje medioambiental, que es tradicionalmente olvidado a la hora de diseñar programas dirigidos a los aspectos económicos y sociales. En mi país es una gran tarea pendiente aún. Gracias por darnos luz para ir avanzando en esta dirección. Gracias, Judy, por tu comentario. La verdad es que sí. Es por eso que Diego ha realizado un excelente trabajo y muy importante, ya que muchas veces la dimensión medioambiental, dada su naturaleza y la dificultad de contar con datos, es la más difícil de captar e implementar, por lo que creemos que este caso de estudio va a ser muy, muy útil para poder pensar en cómo podemos incluir la dimensión medioambiental en una estrategia para abordar la 2030, la Agenda 2030. Luego tenemos una pregunta de Pamela Almudena, dice, preguntan respecto a la diapositiva 19. A pesar que el combo analizar sea muy social, como es el embarazo adolescente, el impacto ambiental no está representado. Sin embargo, puede ser levantado como parte de educación, protección social, género. Son metas consideradas, discúlpenme, son metas consideradas dentro de estos drivers. Gracias, Pamela Gay. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo que aquí en la diapositiva 19 es un ejemplo de algunas metas que se tocan en el combo de embarazo adolescente, pero esto es bastante más amplio. Acabamos de volver de una misión donde, si bien el combo no era embarazo adolescente, era sistemas de cuidados, pero un poco como respuesta a una problemática de embarazo adolescente bastante fuerte, y sí, se tocan, tiene impactos mucho más allá de lo que ven aquí. Esto era solo un ejemplo. Yo creo que quizás podríamos proporcionar más ejemplos y realmente donde se vea que el impacto es en un gran número de metas y va mucho más
sociales, obvio, económicas, en este caso con sistemas de cuidados por el tema de la inserción laboral femenino y etcétera, y mayor productividad al ayudar a la escolarización también son muy fuertes, y también se pueden abordar los temas ambientales, como mencionas, a través de protección social o a través de educación, o en los centros de cuidado se pueden incorporar prácticas, ya sea de educación sobre temas ambientales, o ya sea de cuidado al medio ambiente. Entonces, un poco al hacer este mapeo a lo largo de toda la agenda y ver cómo estos combos van impactando, como hay un espacio para innovación. Entonces pensar, bueno, aquí el impacto, si se implementa el sistema de cuidados, es decir, básico, ¿no? Es neutro, pero si pensamos en un sistema de cuidados que tenga un componente de educación ambiental, puede ser positivo. Entonces ahí hay un espacio de reflexión para hacer ese tipo de políticas e intervenciones que realmente toquen las tres dimensiones de la agenda, y donde realmente es que se necesita la innovación para que el impacto sea mayor, ¿no? Y este impacto multiplicador y acelerador. Entonces, el mapeo también cumple con ese rol de dar estos espacios de pensar cómo mejoramos estas intervenciones para que puedan tener impacto más allá del impacto directo, obvio, que tiene que ver con el tema social en este caso. Gracias, Almudena, por tu respuesta. Sí, efectivamente, Pamela, el desafío aquí es ser capaces de considerar las tres dimensiones. También es importante tener en cuenta que las gráficas que presentó Almudena, los diagramas, son solo una representación, no es el ejercicio totalmente finalizado para cada combo. Es simplemente ejemplos para que puedan entender cómo se desarrollaría la estrategia, pero sin embargo el gran desafío es ser capaces de innovar, de ir más allá y de poder pensar cómo somos capaces de vincular, por ejemplo, el tema medioambiental al tema embarazo adolescente, porque efectivamente sí tiene un vínculo y sí existe un efecto. Y siguiendo la misma línea, voy a leer un comentario que hace Gustavo, que dice: es muy complejo pensar que hay acciones que no tengan impacto en los ejes ambiental, económico y social, por citar el tema embarazo adolescente. Evidentemente es un problema social, por supuesto tiene impacto económico, porque un adolescente generalmente no tiene fuentes de ingreso y muy probablemente le condenarán a la pobreza, y ambientalmente hay implicaciones. Más personas, más demanda de recursos, más presión sobre el planeta. Todo estaría relacionado. ¿Cómo hacer un filtro más afinado? Gracias, Gustavo, por tu comentario, exactamente en línea con lo que señalaba Almudena, que al final el gran desafío que plantea la Agenda 2030 es ser capaces de cada problema poder llevarlo a estos tres planos y poder ser capaces de vincular y encontrar cuál es la causa, cuál es la consecuencia de ese problema en estas tres dimensiones. Por lo mismo, la estrategia de combo llama a eso, llama en el mapeo, a pensar cómo logramos ese vínculo y cómo identificamos ciertas intervenciones o ciertas acciones que nos permitirían reducir, por ejemplo, el impacto medioambiental o nos permitirían generar la conciencia que un tema como el embarazo adolescente sí va a tener una repercusión en el medio ambiente. Voy a seguir con las preguntas que hayan. Perdón, María José, ¿me permites un pequeño comentario? Sí, por supuesto, Diego, disculpa. ¿Qué tal? No te preocupes. Sí, solamente para ir en la línea de lo que comentaba Gustavo y Pamela en el chat, y un poco sobre la base de todo lo que han comentado, sí es específicamente para la parte ambiental, es sumamente importante entonces considerar cuáles son las vinculaciones conceptuales del problema, por más de que este no aparente tener una vinculación directa con los aspectos ambientales, pero sí identificar y tratar de ir pensando cuáles pueden ser esas vinculaciones, incluso ante la ausencia de datos cuantitativos que puedan informar o puedan evidenciar numéricamente
estas asociaciones, ¿no? O sea, he leído mucho énfasis en la parte del análisis numérico, pero sí quiero también mencionar de que, nuevamente, en el caso de temas ambientales, la información es muy escasa y muchas veces no va a ser posible contar con la información numérica para poder hacer el análisis, pero eso no significa de que no puedan hacerse un análisis sobre la base de la información cualitativa, la revisión bibliográfica y vinculaciones conceptuales que tengan pues una coherencia y una secuencia lógica adecuada, y sobre la base de eso no puede empezar a hacerse el diseño de un prototipo de combo que luego pueda ser refinado más adelante conforme mayor información eh, pueda ser recabada, ¿no? Sin embargo, nuevamente, no necesariamente se va a tener toda la información específicamente para la parte ambiental, y es ahí que la información secundaria toma un papel importantísimo para poder suplir estas carencias, y nuevamente que esto no evite que no podamos avanzar con la elaboración de la teoría del cambio y con la elaboración del combo y con todo lo que esto conlleva, ¿no? Gracias. Súper, Diego, muchas gracias por tu comentario. La verdad es que es muy importante lo que señalas, que hay que considerar que todas las herramientas, todos los procesos que nosotros incluimos en nuestra estrategia de combo, no necesariamente se van a llevar todo a cabo. Como mostraba George, nosotros ofrecemos una gama de posibles herramientas de análisis cuantitativo, y muchas veces por la naturaleza del problema o por el contexto de cada país no contamos con los datos, no contamos con los recursos para realizar, y eso no impide que no podamos desarrollar un combo en torno a ese problema, y es ahí donde tienen que generarse otras formas para levantar la información, como estudio de casos, estudio de la literatura existente, para así ser capaces de visualizar ciertos problemas que sabemos que están ahí, pero que por falta de datos, falta de evidencia cuantitativa no se visibilizan. Entonces, es ahí el desafío que se plantea en esta estrategia, y donde se abre un espacio importante para temas de innovación. Creo que no hay más preguntas. Veo que hay bastante interés en temas de el análisis de correlaciones. Le escribiré por el foro para entregar más información sobre esto. No sé, Almudena o Diego, si quieren hacer un comentario de cierre. Yo creo que con esto ya estaríamos terminando nuestro webinar. Por mi parte, solo agradecer por la participación y por las preguntas, y bueno, y quedamos atentos de cualquier pregunta para seguir contestándolas y seguir la conversación. Gracias. Sí, por mi lado también muchas gracias a todos por la atención. Específicamente este es un tema bastante interesante, y nuevamente la integración de estos datos requiere una serie de retos, pero es parte de un proceso que se está empujando en la región y que estoy seguro que todos estaremos muy al tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Almudena, Diego, y a todo el equipo del curso virtual por este webinar. Seguimos entonces la conversación por nuestro foro de la unidad. Cualquier duda que tengan o cualquier comentario adicional o algo respecto a la tarea, no duden en informarlo por ese medio. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día.